El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México, a unos 66 kilómetros de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, sufrió una explosión que dejó 11 trabajadores muertos y que se convirtió en el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y en el peor derrame accidental de petróleo en el mundo. Se tardaron 87 días en sellar definitivamente el pozo Macondo, desde donde salían sin control más de 50.000 barriles de crudo diarios. En total se calcula que unos 795 millones de litros fueron derramados en el mar. Esa cantidad de petróleo se extendió por unos 149.000 kilómetros cuadrados del Golfo, más área que todo el estado de Luisiana, donde se originó el derrame y que fue uno de los más afectados. El petróleo llegó a más de 2.000 kilómetros de costa en 5 estados del sur del país, desde Texas hasta Florida. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. En 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, el ministro de Energía Juan José Aranguren anunció la exploración petrolera offshore con el objetivo de expandir la exploración de hidrocarburos en el mar argentino. Hoy estamos informando que nosotros lanzaremos la ronda 1 del plan de exploración offshore en julio del año próximo, que va a incluir una vasta región de la plataforma Austral Norte, que son 5.000 kilómetros cuadrados por fuera de los permisos de exploración ya otorgados, la cuenca Malvinas Oeste, que son 90.000 kilómetros cuadrados, y la cuenca Argentina Norte, que son 130.000 kilómetros cuadrados, donde hay que excluir algunos permisos que ya han sido... Según el Ministerio de Energía y Minería, la costa afuera, traducción literal de offshore, en Argentina es uno de los espacios más extensos y menos explorados del mundo. Pero será el anuncio de la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandier, firmado por el presidente Alberto Fernández, el 30 de diciembre del 2021, que otorga la declaración ambiental de las áreas de exploración offshore en la cuenca argentina a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, lo que convertirá la cuestión energética en una cuestión ambiental. Las áreas de exploración offshore son CAN 100 y CAN 108 en la cuenca argentina norte, ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y CAN 114 a 443 kilómetros, que fueron presentadas por la empresa Equinor en sociedad con YPF y Shell. Según el sitio de la empresa noruega Equinor, el estudio de impacto ambiental muestra que, tras las medidas de mitigación previstas, los impactos son bajos para los mamíferos, las aves marinas, los peces, los calamares y las tortugas. El ministro de Ambiente, Juan Cabandier, argumentó que es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental, y esto es un dato positivo, porque hubo diversas prospecciones sísmicas a lo largo de estos años. Sin embargo, a partir de ahora, la actividad offshore en Argentina empieza a tener un componente ambiental. Desde el Ministerio afirmaron que las actividades de exploración que realizará un buque que recorrerá el área se realizarán cumpliendo los más altos estándares internacionales, tomando las experiencias de Canadá y Brasil. El plan de gestión ambiental aumentó medidas de control como el radio de exclusión para proteger la fauna marina. El ministro de Ambiente también señaló en diferentes entrevistas las características de estas exploraciones, que no resultan una novedad en términos de prácticas en el mar argentino, pero sí un nuevo escenario de control ambiental. Juan, se desarrolla hace mucho tiempo, 52 años, desde 1970. Actualmente tenemos 36 plataformas offshore en el mar argentino y el 17% del gas que usamos para bañarnos o cocinar viene de plataformas offshore. Nunca en Argentina tuvimos un derrame. Y también quiero decir con mucha contundencia y mucha claridad, Juan, que esta es la primera vez que el Estado va a estar como contralor
fiscalizando y viendo in situ, incluso en los barcos de prospección sísmica, que la actividad se realice con condiciones ambientales. En el otro extremo de la controversia se encuentran los movimientos ambientales y ecológicos conglomerados en la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. El temor por los efectos ambientales de la exploración y especialmente la preocupación por los posibles derrames que afectarían el mar argentino y también a la costa bonaerense. Esta Asamblea Popular pronunció un rotundo rechazo a la propuesta de ley para la promoción de las inversiones hidrocarburíferas, presentada el 15 de septiembre por el Ejecutivo Nacional. Para los activistas, la iniciativa es sustentada en el falso discurso de alcanzar la soberanía energética para el abastecimiento del mercado interno y la generación de saldos exportables que permitan acumular divisas para el pago de la deuda externa. En los primeros días del 2022, se organizaron en la característica Rambla de los Lobos Marinos en Mar del Plata movilizaciones convocadas por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, con miles de jóvenes, familias, trabajadores de la pesca, colectivos ambientales, movimientos sociales y de la izquierda, para exigir la derogación de la Resolución 436, sancionada el 30 de diciembre pasado, que autoriza la exploración sísmica y la explotación petrolera cerca de la costa atlántica. Por otro lado, la iniciativa contra la exploración de hidrocarburos en el mar argentino busca la adhesión de la ciudadanía a través de plataformas digitales con una consigna sencilla, así expresada en el sitio change.org. Es extensa la evidencia sobre los impactos socioambientales que genera la actividad petrolera convencional y no convencional. La zona marítima involucrada tiene gran relevancia por su biodiversidad, por lo que debe ser protegida. Pero lejos de eso, la explotación petrolera costa afuera presenta grandes probabilidades de accidentes y derrames, debido a las condiciones extremas que se dan en el mar. Por otro lado, las actividades económicas, culturales y recreativas relacionadas con el mar se verían afectadas, causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros. La controversia ya está instalada y el debate se torna político, energético y sobre todo ambiental. Mientras el gobierno continúa adelante con la resolución 436/21, los movimientos ecológicos, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la ciudadanía de la costa bonaerense temen los efectos de posibles derrames que afecten al ecosistema del mar argentino y de la costa atlántica. Temen un nuevo Deepwater Horizon y todas sus consecuencias que afecten a la flora y fauna. Existe entonces un miedo atlántico. En principio, lo que autorizó ahora el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es iniciar la exploración sísmica, que es un bombardeo desde un buque con disparos de aire comprimido que generan, impactan sobre el lecho, el subsuelo marino y van a generar una señal, algo que les permite identificar dónde tienen que hacer sus perforaciones. Todavía aún no va a haber perforaciones, pero ya este bombardeo sísmico que hacen genera un daño tremendo sobre la fauna marina y sobre todo el recurso pesquero, que es fundamental en la economía de las ciudades costeras, porque de ahí, viven miles y miles de familias. Lo que se estableció en un estudio hecho por la Universidad Nacional del Centro es que hay un 100% de probabilidades de accidentes y derrames producto de las condiciones adversas en las que se hacen estas perforaciones, que es en alta mar, a 300 kilómetros de la costa. Es una explotación extrema, es riesgosa, es costosa y es contaminante. A la exploración y explotación del petróleo y gas en el mar se la suele denominar offshore. Es una palabra proveniente del idioma inglés. También se utiliza la traducción literal en idioma español, costa afuera. Hay dos tipos principales de plataformas marinas: las plataformas de perforación y las plataformas de producción. Las plataformas de perforación son utilizadas en una primera instancia, como su nombre lo indica, para perforar los pozos. Las plataformas de producción se utilizan después de que los pozos son perforados y sellados y son más estables que las plataformas de perforación, ya que no se encuentran perforando impactando sobre el lecho marino. La investigadora Violeta Radovich propone denominar a estas estructuras, en lugar de plataformas offshore,
plataformas marinas, y en lugar de referirse a la exploración y explotación offshore, denominarla exploración y explotación en el mar, ya que estas estructuras se instalan actualmente en el mar y cada vez en aguas más profundas, no se instalan en la tierra o en la costa. Es una invitación a poner la mira en el mar, al describir la naturaleza intrínsecamente evolutiva del desarrollo sostenible del mar y su ecosistema. En Argentina existen 8 cuencas petroleras marinas desde el margen continental argentino, que cubre más de 3 millones de metros cuadrados, hasta la base del talud, exploradas desde la década del 60. Según datos presentados en el Congreso de Producción del Bicentenario en 2010 por Daniel Figueroa, la cuenca del Salado tiene 4 pozos realizados, la cuenca del Colorado 18 pozos, la cuenca Rawson un solo pozo, la cuenca San Jorge 30 pozos, la cuenca Malvinas 27 y la cuenca Austral 70 pozos. En esta última funciona una de las principales plataformas, el yacimiento de petróleo y gas Hydra, que fue descubierto en 1982 y se puso en producción en 1989. En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín implementó a través del decreto 1443 el Plan Houston, que establecía que el Estado Nacional era dueño de los yacimientos hidrocarburíferos y del petróleo extraído e impulsaba la exploración y explotación de hidrocarburos a través de concursos para firmas privadas que trabajarían asociadas a YPF. En 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley 25.943, que creó la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, con el fin de estudiar, explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos, y la convierte en titular de todos los permisos de exploración de toda el área marítima nacional. Durante el gobierno de Cristina Fernández en 2007, la Ley 27.007, que continúa vigente, modifica la primera Ley de Hidrocarburos de 1967 y la más reciente Ley 25.943. En esta nueva ley se destaca el artículo 30, que deroga el artículo 2 de su ley predecesora y transfiere todos los permisos de exploración y explotación. A pocos días del anuncio del gobierno, a la Secretaría de Energía siguen realizando marchas en contra. La exploración en materia ambiental de petróleo en el mar es una realidad que se encuentra enmarcada en la ley argentina. La resolución 105, dictada en noviembre de 1992, aprobó las normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la Argentina busca nuevas fuentes de energía y explotación, pero no desea un derrame de hidrocarburos obligatorias para todas las empresas. Esa tiene que ser la consigna. En 2002 se sancionó la Ley 25.675 de presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica, y la implementación del desarrollo sustentable, que establece en su artículo 11 que toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Por último, la más importante de las leyes nacionales incorporó el derecho al ambiente sano para todos los habitantes. En 1994, la reforma de la Constitución Nacional incorporó el artículo 41 sobre el derecho al ambiente. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. A nivel internacional, Argentina es Estado miembro de la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982, que establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. La CONVEMAR entró en vigencia para la Argentina el 31 de diciembre de 1995 y se caracteriza
por confirmar el derecho internacional del mar vigente y además por establecer nuevos institutos en la materia como la Zona Económica Exclusiva. En segundo lugar, el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, firmado en 1990, es el instrumento internacional que establece un marco destinado a facilitar la cooperación internacional y la asistencia mutua con miras a la preparación y respuesta frente a sucesos importantes de contaminación por hidrocarburos y prescribe que los estados planifiquen y se preparen mediante la elaboración de sistemas nacionales para la lucha contra la contaminación por hidrocarburos. Por último, Argentina participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como Estado miembro y firmó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa, mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores clave de la sociedad y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. La resolución 436/21 abrió una nueva grieta, viejos y nuevos debates, y un temor que unos y otros tratan de mitigar. El gobierno de Alberto Fernández asegura que no hay de qué temer, pero la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras insiste en la necesidad de derogar la medida para asegurar el bienestar ambiental, marino y costero. La exploración y explotación offshore de hidrocarburos en el mar argentino no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es la preocupación ambiental, aunque suene contradictorio, del gobierno nacional, de los organismos internacionales, de las empresas petroleras, de las organizaciones ambientales y ecológicas y también de la ciudadanía. En el siglo XXI se configuran múltiples amenazas al bienestar social y ambiental, y una de ellas es sin duda la preocupación por la contaminación de los océanos y mares del mundo. Queda sin respuesta saber cuál será el verdadero impacto ambiental de estas nuevas exploraciones, si se respetarán en verdad todas las medidas preventivas, si el Estado será garante del artículo 41 de la Constitución Nacional, si los ambientalistas tendrán la razón, y lo que más nos preocupa, si la costa atlántica del mar argentino está en peligro y todos los ecosistemas sufrirán alguna alteración. A pocos días del anuncio del gobierno, y mientras se siguen realizando marchas en contra, la exploración y explotación de petróleo en el mar es una realidad que se encuentra enmarcada en la ley argentina, los tratados internacionales, pero también en normas y declaraciones que protegen el ambiente. Argentina busca nuevas fuentes de energía, pero no desea un derrame que afecte su ecosistema. Esa tiene que ser la consigna para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar en el suelo y mar argentino. Los marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado.